Atención, fans de la Fórmula 1. El círculo de la verdad se ha cerrado, y el hombre que lo ha hecho es James Bowles, el jefe de equipo de Williams, con unas revelaciones explosivas que no solo redefinen el talento de Franco Colapinto, sino que desnudan la psicología más frágil y feroz del paddock. Bowles, a quien el propio argentino bautizó cariñosamente como Tío James, ha vuelto a subir el telón para mostrar el costado más brillante del rookie de Alpine, confirmando que sigue siendo rápido. Muy rápido, no hay duda de eso. Pero, prepárense para la confesión crucial. El británico detallado con una honestidad brutal como el interés de Red Bull, ese gigante depredador de la F1, impactó de forma directa en el rendimiento de Colapinto, llevándolo a una espiral de sobreexigencia que casi lo saca del juego. La presión no vino de los rivales, vino de sí mismo, de su deseo desesperado por asegurar un futuro que Williams no podía darle. El drama de los contratos es la verdadera carrera en este deporte, y Colapinto lo vivió en carne propia. Vamos a desgranar cómo un piloto sin ataduras contractuales se convirtió en el blanco perfecto de la ansiedad, cómo su brillantez técnica se vio opacada momentáneamente por el ruido mediático y cómo su capacidad de adaptación, esa que tanto elogia Bowles, es su única garantía de supervivencia en Alpine. ¿Es la fortaleza mental la nueva unidad de potencia que define a un campeón? ¿Podrá este piloto hacer historia si cada vuelta es una batalla psicológica? ¿Se acerca el fin de una era donde el talento puro basta? Dale like si crees que Colapinto es el futuro de la F1 y suscríbete ahora para no perderte este análisis profundo sobre la mente de un rookie en la máxima élite. El diagnóstico de la élite. La mente contra el cronómetro. La perspectiva de James Bowles es invaluable. Su historial en Mercedes, donde gestionó los egos y las crisis de la era Hamilton-Rosberg, lo convierte en un analista único de la psicología de alta competición. Bowles no habla desde la tribuna, habla desde la trinchera del rendimiento, y su defensa incondicional de Colapinto es la prueba más sólida de que el argentino posee un talento excepcional. Al llamar su debut en Monza como fantástico y su actuación en Bakú como extraordinaria, Bowles valida la velocidad intrínseca de Colapinto. Monza, el templo de la velocidad, exige precisión milimétrica en el frenado y una valentía táctica brutal. Bakú, el callejero más rápido, demanda adaptación instantánea a las condiciones cambiantes y un control del monoplaza al borde del desastre. Que Colapinto, con una preparación mínima, no lo preparamos ni cerca tanto como me gustaría. Asimilar de forma brillante estos desafíos es el signo inequívoco de un piloto de raza. Pero el lado oscuro de esta brillantez fue la presión contractual. Bowles lo explica con una claridad meridiana que debería ser el manual de supervivencia para cualquier rookie. Lo interesante es que no tenía un contrato con nosotros para seguir. En ese momento, Williams ya había blindado sus asientos con la renovación de Alex Albon y el fichaje estratégico de Carlos Sainz Jr., un movimiento que sacudió la Silly Season. Esto dejó a Colapinto en una posición de vulnerabilidad total. La presión sobre sus hombros era: tengo que mostrarle al mundo que soy lo suficientemente rápido para ganarme mi lugar en la Fórmula 1 el año que viene. La ausencia de un contrato fijo convirtió cada carrera de Colapinto en una audición a vida o muerte. Esta incertidumbre, sumada al ruido ensordecedor del interés de Red Bull, el tren de la vida que pasa una sola vez, fue el detonante de la crisis. Bowles confirma que la presión que él, como ser humano, se impuso a sí mismo, aumentó. El deseo intenso de asegurar el futuro llevó a una lucha interna que se tradujo en la pista. La distinción de Bowles entre distraído y preocupado es el punto clave de su análisis. Al preguntarle si el interés de Red Bull lo distrajo, Bowles respondió con un matiz psicológico profundo. Distraído no, pero definitivamente volvería a lo que él pensaba: tengo que demostrarle al mundo que merezco esto. Colapinto no estaba pensando en la cena o en otra cosa. Estaba pensando en exceso en la consecuencia de cada vuelta, en lugar de simplemente ejecutarla. La hiperconciencia sobre la necesidad de perfección es lo que paraliza el rendimiento. La velocidad pura se ve comprometida por la ansiedad de ser infalible. El resultado de esta presión autoimpuesta fue que Colapinto se vio envuelto en incidentes en los que quizá no se habría visto envuelto de otra manera. Bowles concluye con una verdad universal del pilotaje: es increíblemente fácil sobrepasar los límites de estos coches. Probablemente sea el mayor error que cometemos todos, pero sin duda es difícil hacerlo. El Williams, un coche con un diseño aerodinámico sensible y a menudo inestable en el tren trasero, castiga el sobrepilotaje. Colapinto, buscando esa décima milagrosa para impresionar a Helmut Marko, forzó el coche más allá de su ventana de rendimiento, cayendo en el error más común que un piloto comete cuando su mente está en el futuro y no en el momento presente. La sombra de Red Bull, un contrato no firmado y el fantasma de la academia. El interés de Red Bull en Franco Colapinto fue el mayor cumplido y el mayor veneno de su incipiente carrera. El equipo de la bebida energética es conocido por su política despiadada de ascensos rápidos y despidos brutales.
Ser considerado por ello significa que tu talento es de clase mundial, pero también implica que estás siendo sometido al escrutinio más intenso de la F1. La hipótesis verosímil es que Red Bull, siempre buscando alternativas a Sergio Pérez, vio en Colapinto un sustituto natural si la relación con el mexicano se volvía insostenible o si los resultados de la media tabla, como los de Pcarv, no eran convincentes. El historial de Red Bull con pilotos jóvenes como Daniil Kvyat y Pierre Gasly, ambos quemados por la presión y devueltos a la academia, era el espejo del terror para Colapinto. La gran diferencia en el caso del argentino era que él no era un hijo de la Academia Red Bull. Esto significaba que no tenía la red de seguridad de ser enviado a Pcarv, antes Toro Rosso, en caso de fracaso. Su carrera dependía totalmente de asegurar ese asiento principal o encontrar otro lugar en la parrilla. Sin contrato en Williams, la presión de Red Bull se sintió como el último tren a la gloria. Si fallaba en ese momento, el sueño se acababa. El impacto psicológico de este escenario es devastador. Un piloto joven necesita libertad mental para explorar los límites del coche. Cuando la mente está preocupada por el contrato de 2026, esa libertad se esfuma. La angustia de perder la oportunidad, el miedo a fallar, se infiltra en cada decisión en pista. En una clasificación ajustada, en lugar de trazar la curva con la calma requerida, el piloto frena una milésima más tarde, bloquea el neumático y compromete la vuelta. En una batalla rueda a rueda, en lugar de mantener la posición y esperar la oportunidad, el piloto fuerza un adelantamiento en un punto no óptimo, resultando en el incidente al que se refiere Bowles. Estos errores, aunque pequeños, eran el síntoma de una mente que estaba luchando contra su propio deseo. La magnitud del interés de Red Bull no era solo una noticia clickbait, era una fuerza tectónica que movió los cimientos de la estabilidad de Colapinto. Bowles, al exponer esta verdad, no solo protege a Colapinto, sino que envía un mensaje a la FIA sobre la necesidad de proteger la salud mental de los pilotos en un mercado de fichajes tan volátil. La maestría de Bowles, de Williams a Alpine y el papel del tío James. El movimiento estratégico que salvó la carrera de Colapinto fue la negociación de Bowles con Flavio Briatore. Al no poder ofrecerle un asiento a tiempo completo en 2025 debido a sus contratos blindados, Albon y Sainz, Bowles optó por el préstamo a Alpine por 5 temporadas. Esta jugada maestra no solo aseguró el futuro de Colapinto, sino que lo sacó de la olla a presión de Williams y lo colocó en un ambiente nuevo. El préstamo a Alpine fue un acto de fe de Bowles, quien lo considera su máximo defensor en la máxima categoría. Al negociar con Briatore, Bowles se aseguró de que el talento de Colapinto siguiera fluyendo en la F1, en lugar de estancarse en un rol de reserva o volver a la Fórmula 2. El apodo Tío James que Colapinto le dio a Bowles encapsula perfectamente esta relación mentor-protegido. Bowles no es solo un jefe de equipo, es un gestor de personas que entiende que la confianza es el downforce más importante. Al elogiar públicamente su capacidad de adaptación y velocidad, Bowles refuerza la moral de Colapinto en un momento clave, mientras el argentino supera fin de semana a Pierre Gasly, su actual compañero en Alpine. La superioridad de Colapinto sobre Gasly en la temporada actual es la prueba irrefutable de que el diagnóstico de Bowles fue acertado. Una vez que la presión del espejismo Red Bull se disipó y se sintió seguro en Alpine, a pesar de la brutal diferencia salarial que lo sitúa como uno de los pilotos peor pagados, Colapinto recuperó la calma y la consistencia. La velocidad estaba ahí desde el inicio, como dijo Bowles, solo necesitaba la tranquilidad mental para ejecutarla sin el miedo a que cada error fuera el último de su carrera. La situación actual en Alpine, con la lucha interna y los rumores de cambio, pone a Colapinto en una posición de poder a pesar de su salario bajo. Bowles lo sabe, y al mantener sus banderas altas, está validando la inversión que hizo al negociar el préstamo. Colapinto está demostrando que es un piloto de futuro, no solo un fuego artificial. El regreso a la esencia, brillantez técnica y adaptación incesante. El costado brillante de Colapinto que Bowles subraya no es solo su velocidad, sino su capacidad para asimilar información y adaptarse a un coche que es notoriamente difícil. El Williams FW45, y sus iteraciones, exige una filosofía de pilotaje particular. Es un coche que premia la suavidad y castiga la agresión. La historia de Williams en la era reciente es la de un equipo en reconstrucción que, a menudo, ha tenido coches con un rango de rendimiento estrecho. El talento de un piloto en Williams se mide por su habilidad para minimizar la debilidad del coche, generalmente, el rendimiento en curva lenta y la gestión del tire de Gradachten. Que Colapinto rindiera excepcionalmente en Monza, donde el downforce es mínimo, y Bakú, donde el muro está a centímetros, con una preparación limitada es lo que deslumbró a Bowles. La brillantez de Colapinto se manifestó en el simulador y en su feedback técnico. Los pilotos jóvenes a menudo sobrepasan los límites en la fuerza bruta. Colapinto, en cambio, demostró una comprensión rápida de cómo maximizar el potencial del coche sin sobrecargarlo. Esta es la prueba de un piloto inteligente, no solo rápido,
Sin embargo, cuando el interés de Red Bull se hizo público, esa inteligencia se vio nublada por la ansiedad. El instinto de supervivencia lo llevó a volver al error más común, sobreexigir el monoplaza. El incidente fue el resultado directo de la lucha entre el instinto de perfección y la necesidad de calma. Bowles lo vio, lo diagnosticó y, al sacarlo de Williams y asegurar su asiento en Alpine, le dio el espacio para sanar la herida psicológica. El Horizonte 2026, la prueba definitiva de la resiliencia. La historia de Colapinto ahora se dirige hacia el Horizonte 2026, un punto de inflexión para la Fórmula 1 con la introducción de los nuevos reglamentos técnicos. Este cambio radical en las unidades de potencia, mayor dependencia eléctrica, y la aerodinámica simplificada, menor downforce, igualará la parrilla y redefinirá el valor de cada piloto. La capacidad de adaptación que tanto elogia Bowles será el activo más valioso de Colapinto en esta nueva era. Los coches 2026 serán más ligeros, más difíciles de pilotar en las curvas y exigirán una gestión de energía completamente nueva. Un piloto joven con la mente abierta y la capacidad de asimilar los cambios, la brillantez de la que habla Bowles, tendrá una ventaja decisiva sobre los veteranos que están acostumbrados a la alta carga aerodinámica. La renovación de Pierre Gasly hasta 2028 es una apuesta por la experiencia, pero su rendimiento actual, superado por Colapinto, siembra la duda sobre si es el piloto ideal para liderar la nueva era. Colapinto, con su mentalidad de rookie pero con la lección aprendida de la presión de Red Bull, es la pieza clave para el proyecto de Briatore y Alpine. El verdadero desafío para Colapinto ya no es la velocidad, sino la consistencia mental en un ambiente de alta presión y baja moral, como lo es Alpine actualmente. La lección de Bowles sobre la presión autoimpuesta debe ser su mantra. Debe volver a confiar en que su velocidad es innegable y dejar de luchar contra la necesidad de ser demasiado perfecto. La historia de Franco Colapinto no es solo la de un piloto rápido que llegó a la F1, es la narrativa de la supervivencia mental en el deporte más exigente del mundo. El diagnóstico de Bowles es el manual de su resiliencia. Al exponer la debilidad, Bowles reveló la fortaleza oculta del argentino. La lucha contra el miedo a fallar es lo que define a un campeón. El préstamo a Alpine fue el respiro que necesitaba, y su rendimiento actual es la prueba de su recuperación. Comenta ahora mismo si crees que la F1 debería implementar psicólogos deportivos obligatorios para los rookies y suscríbete para no perderte el desenlace de la carrera de Colapinto hacia la cima de Alpine. El vínculo entre Bowles y Colapinto es una historia de mentoría que podría redefinir el management en la Fórmula 1. ¿Volverán a trabajar juntos algún día? La pregunta final que queda en el aire es, ¿será la confianza de Tío James la única fuerza que impulsa a Colapinto a hacer historia en la nueva era de la F1?